Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Te saludamos desde acá, desde tu aula virtual, chicos. Ya tengan un cordial saludo pues en este día. Ya estamos terminando nuestro, el mes de octubre, jóvenes. Así que por favor a seguirse esforzando desde casita en todas las materias que estás llevando en este año, por favor. Ya, y uno de ellos pues es nuestro curso de física, con lo cual pues obviamente te va a servir para postular al examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Correcto, jóvenes? Eso a tenerlo en cuenta. Y aún si no vas a postular ahí, vas a postular a otra universidad, también te va a servir pues nuestro curso de física que estamos desarrollando para el examen de admisión. ¿Correcto? El tema de hoy a trabajar es electrodinámica. Vamos a ver acerca de la ley de Ohm. Otros también lo llaman resistencia eléctrica. Vamos a introducirnos un poco más en los temas ya de eléctrica que hemos estado desarrollando, como fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico. Ahora nos toca trabajar la ley de Ohm. Para ello es importante definir o reconocer qué es, profe, corriente eléctrica. Eso es muy importante. Profe, ¿qué es la corriente eléctrica? Observamos la figura. Jóvenes, ¿qué pasa si yo en la figura que yo te muestro en pantalla tenemos una pilita cualquiera, ¿no? La que todos hemos usado hasta para poder mover nuestro cochecito cuando éramos pequeños, o inclusive ahora que podemos utilizar el control de la tele que lleva una pila. Dicha pila tiene una diferencia de potencial, y eso ahora tú ya lo tienes que empezar a reconocer. Es por ello, jóvenes, es por ello que existe un polo positivo y el otro, profe, el otro polo es negativo y tiene características diferentes. Pues el polo positivo es un cilindro pequeñito, mientras que el polo negativo casi es planito. O sea, eso es importante. ¿Qué pasa si yo coloco ahora, volviendo a nuestro caso, en este caso, qué pasa si yo coloco un foquito? Profe, si yo coloco los bornes de un foquito a los extremos de una pila, inmediatamente, profe, este foquito, ¿qué va a pasar, profe? Se va a iluminarse. Observa. Profe, se ilumina. Profe, ¿y por qué se ilumina? ¿Te has preguntado por qué? Es que, profe, lo que pasa es que por el conductor está pasando una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es la causante de que el foco en este caso se pueda prender o simplemente pueda iluminar. Por lo tanto, profe, ¿qué es lo que va a pasar? Profe, la batería o la pila en este caso impulsa la carga a través del alambre del conductor. Eso es importante que tú lo puedas conocer. O sea, ¿qué es lo que hace la batería, jóvenes, o la pila? Simplemente impulsa la carga a través del conductor. El conductor eléctrico pues es este, ¿no? Los que estamos conectando a los bornes, en este caso del foquito. ¿Me dejo entender? Bien, entonces, profe, si la fuente en este caso, o sea, la pilita, va a ser la que va a impulsar la carga. Recuerda que la carga eléctrica, profesor. Profe, la carga eléctrica está relacionada con la cantidad de electrones. ¿Te acuerdas o no? Y eso ya lo habíamos visto en lo que es carga eléctrica, profe. ¿Cómo se define la carga eléctrica, profe? Como que es un número entero de la carga del electrón. Profe, entonces lo que hace en este caso esta fuente, jóvenes, lo que hace esta fuente es simplemente impulsar, ¿qué cosa? Los electrones. En otras palabras, si dice que impulsa la carga, impulsa los electrones. Al impulsar los electrones es por ello que existe una corriente eléctrica y el foco en este caso se puede iluminar. Entonces decimos, sí, con dos alambres de cobre conectamos a un pequeño bombillo eléctrico, a los terminales de una pila, veremos que el bombillo se enciende y decimos que se debe a ¿qué? Al flujo de carga o simplemente corriente eléctrica que impulsa la pila. ¿Correcto? En otras palabras, ahí está. Entonces sabemos que el foco se va a iluminarse por el efecto de la corriente eléctrica o por el flujo de la carga eléctrica. Muy bien, entonces en esta conexión sucede lo siguiente, y eso tienes que darte cuenta. Mira, primero, ya te dije que existen dos bornes, uno positivo y uno negativo. Profe,
Pero el borne positivo, jóvenes, el borne positivo, profe, a ellos se le llama que tiene mayor potencial. ¿Por qué, profe? Porque si tú te has dado cuenta en la figura anterior, mira, observa este pequeñito detalle. A ver, lo voy a hacer un zoom, mira por acá. ¿Qué dice por acá, profe? 1.5V. Eso significa 1.5 volt. Y tú ya sabes trabajar qué cosa es volt, profe. Volt es un potencial eléctrico, es la unidad de un potencial eléctrico. Profe. Y entonces tú te tienes que recordar que el borne positivo es el que tiene mayor potencial eléctrico. Profe. A ver, revisando nuestra figura nuevamente, profe. ¿Y el borne negativo qué cosa es? Profe, el que tiene menor potencial, ¿qué cosa? Eléctrico. Profe, por eso es que tiene dos bornes. Y eso no te puedes olvidar, profe. El borne positivo, mayor potencial. El borne negativo, menor potencial. Entonces, es debido también a la diferencia de potencial que existe en donde, profe, en la fuente o simplemente en la batería o la pila, para que puedas entenderlo mejor, es que este foquito se va a iluminarse. Entonces, ¿qué decimos? Muy bien. Oye, conectando el alambre a los bornes de la pila, oye, se establece una diferencia de potencial. Esto es importante. Profe, cuando yo coloco, ello necesariamente, ¿qué va a pasar? Va a haber una diferencia de potencial. Ahí está, lo remarcamos. Ahora, ¿dónde? Entre los extremos del alambre, en este caso entre los extremos de la batería. Entonces, la corriente se debe a este voltaje. ¿Qué significa que se debe la corriente a este voltaje? Ya te dije, si yo coloco los dos, en este caso, los dos alambres a los bornes de una batería, profe, por un lado un extremo positivo y por el otro lado el extremo negativo, inmediatamente, jóvenes, ¿qué va a pasar? Profe, este foco se va a iluminarse. Profe, se ilumina. ¿Y qué va a pasar? Profe, va a empezar a iluminar todo el ambiente. Profe, muy bien. Eso se debe, pero también nosotros hemos dicho que se prende o se ilumina el foco debido al flujo de la corriente eléctrica, debido al flujo de la carga. Pero estamos estudiando lo que está pasando en el conductor. Pero para que este conductor se accione, es necesario tener, ¿qué cosa? Una diferencia de potencial. ¿Dónde, profe? Entre los bornes de la batería. Y esa diferencia potencial se llama, en este caso se mide en voltaje, ¿correcto? Entonces la corriente eléctrica se debe a ello, a la diferencia de potencial, porque si no hubiera diferencia de potencial, no hubiera el flujo de la corriente eléctrica, ¿correcto? Entonces eso es lo que sucede en una conexión. Muy bien, profe. Entonces para mí es muy importante ahora saber el sentido de la corriente eléctrica. Oye, estamos analizando varias cosas, profe. Sentido de la corriente eléctrica en el conductor. No te olvides, profe. En el conductor hay sentido de la corriente eléctrica. Profe, la diferencia de potencial, profe, en este caso se llama fuente o simplemente batería o simplemente para comúnmente lo que lo conocemos es la pila. Profe, y lo que estamos iluminando, a lo que estamos iluminando, ya lo vamos a ir viendo más adelante, se llama resistencia. No te vas olvidando, así que vaya memorizando, profe. A ello se llama resistencia, profe. Al foquito le vamos a llamar resistencia. ¿Por qué resistencia, profesor? Porque debido a la resistencia es lo que el foco, al pasar por el tungsteno que tiene en su componente interno, va a iluminar el ambiente. Profe, ¿cuál es la fuente o llamado en este caso la que tiene diferencia de potencial? Es la pila. ¿Dónde está, profesor? Aquí está. Te lo voy marcando una vez más. Así es que vaya dándote cuenta. Profe, está por acá. Profe, ¿y la corriente eléctrica por dónde circula? Profe, por el conductor. Ya tú estás fijándote que el conductor en este caso está remarcado con el resaltador verde. Entonces, jóvenes, para mí es importante, profe, ¿por dónde viaja la corriente eléctrica? ¿Va por el positivo y regresa al negativo? ¿O sale del negativo, pasa por el foco y regresa al positivo? Entonces es importante para nosotros definir el sentido de la corriente. Es por ello que acá lo vamos a mostrar en esta figura. Atentos, por favor. Profe, ¿cuál es el sentido real de la corriente eléctrica? A ver, jóvenes, en esta figura nos ubicamos, por favor, para poder todos tener la misma idea. Profe, ¿cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Profe, el sentido de la corriente eléctrica, jóvenes, va a ser siempre, oye, hablamos de dos sentidos. ¿Cómo es eso, profesor? Hay un sentido real de cómo se maneja y hay un sentido convencional. Profe, acá, observa, profe, hay un sentido convencional. Mira por acá.
Profe, este es un sentido convencional de la corriente, mientras que esto va a ser el sentido real de la corriente eléctrica, ¿correcto? Jóvenes, ¿y cómo es el sentido real de la corriente eléctrica? Importante. Lo que se va a moverse, ¿qué cosa van a hacer, jóvenes? Te dije, los electrones. Profe, y un electrón va de una carga, en este caso, a ver, si yo coloco acá, para que te puedas darte, imaginarte, profe, acácito coloco, a ver, no está bien la representación, lo voy a representar con esto de acá. Jóvenes, mira por acá. Profe, si yo coloco acá un electrón, mira por acá, aquí está mi electrón, carga negativa, jóvenes. Oye, el electrón es carga negativa, y con el borne positivo de la batería, jóvenes, ¿se va a atraer o se va a repeler? Ah, profe, se va a atraer. Significa, profe, que el electrón va a viajar en este sentido. ¿Te das cuenta? Ah, entonces, profe, en el sentido real de la corriente, los electrones viajan de menor potencial, o sea, de la carga negativa, del borne negativo, hacia el borne positivo. Ah, eso es lo que tú tienes que entender. Entonces decimos nuevamente, jóvenes, que en el sentido real, jóvenes, de la corriente eléctrica, los electrones viajan. El flujo de electrones va a ser en el sentido de menor potencial a mayor potencial. ¿Por qué? porque la carga del electrón pues es negativa. Al ser negativa con el borne positivo se atraen. Entonces tú puedes decir que viaja de menor potencial a mayor potencial. En conclusión, ¿qué decimos? Ah, muy bien. Entonces, que en el sentido real, repito una vez más, el flujo de electrones va a ser de menor potencial a mayor potencial. ¿Correcto? Ahora veamos, profe, ¿cómo es en el sentido real, convencional de la corriente? Cuando nosotros hablamos sentido convencional de la corriente, significa que el que se va a mover van a ser los protones. Ah, profe, y si yo dibujo a un protón, ah, profe, una vez más, mira por acá. Yo voy a dibujar, acá está un protón. ¿Qué carga es el protón, jóvenes? Carga positiva. Oye, positivo con el borne positivo de la pila, ¿qué pasa? Ah, profe, se repele. Por lo tanto, el flujo de la corriente eléctrica, el flujo de carga, el flujo de electrones va a ser del mayor potencial, mira por acá, a menor potencial. Es por ello que presenta este sentido. Oye, el sentido va de mayor potencial a menor potencial. ¿Te das cuenta? Ese es el sentido convencional de la corriente. Significa que los protones se están moviendo. Mientras que en el sentido real, el que se mueve es los electrones. ¿Correcto? Entonces ya sabemos estos dos. Son dos cosas muy diferentes. Entonces vamos a concluir. Hay que recordar también, jóvenes, que en los conductores sólidos, especialmente en los metales, son los electrones libres los que pueden moverse y producen el flujo de carga. En este caso estamos hablando del sentido real de la corriente eléctrica. Oye, esta corriente se establece del extremo de menor potencial hacia el otro extremo de mayor potencial, o sea, del extremo negativo al extremo positivo. Ah, profe, eso se debe al flujo real de los electrones, donde en los conductores sólidos, especialmente en los metales, y ello se ve en el sentido real de la corriente. También podemos decir del sentido convencional de la corriente eléctrica, que convencionalmente se considera que las cargas móviles son las positivas, o sea, los protones. Entonces el flujo de carga sería del extremo positivo hacia el extremo negativo, o en este caso de menor potencial eléctrico. ¿Correcto? Y ya lo hemos representado a través de la figura. Entonces decimos en conclusión, jóvenes, la corriente eléctrica es el flujo o movimiento ordenado, en primer lugar, dirigido de las partículas cargadas. Eso no te puedes olvidar. Ahí está. La corriente eléctrica es el flujo o movimiento ordenado y dirigido, en este caso, de las partículas cargadas. Profe, todo lo que hasta ahora hemos hablado es especialmente del flujo o de la corriente eléctrica, cómo es el comportamiento. Pero ¿recuerdas esta imagen, jóvenes? A este foquito, ¿qué cosa le hemos llamado? Resistencia, ¿no? Profe, ¿los electrones se moverán libremente a través del conductor? ¿Existirá alguna oposición? ¿Será lo mismo conectar, digamos, los bornes o utilizar un alambre, en este caso para alimentar al foquito? ¿Será lo mismo conectarlo, digamos, con cobre, con aluminio,
Profe, ¿será lo mismo conectarlo, pues, que en este caso con fierro? ¿O será lo mismo si yo cojo un pedazo de lana, lo coloco a los bornes de una batería, jóvenes? ¿Se iluminará el foco? Ah, profe, entonces, ¿de qué va a depender el flujo de la corriente eléctrica? Va a depender del tipo de material que yo voy a utilizar, porque no todos los materiales conducen la corriente eléctrica. Para que se pueda iluminar este foco de acá, necesariamente tiene que haber un conductor, un material que conduzca la corriente eléctrica, o sea, que permita el paso libre de los electrones o que presente la menor resistencia. Entonces, jóvenes, ahora vamos a estudiar, jóvenes, ¿qué cosa? La resistencia eléctrica. Y para pasar a ello, lo que hemos visto hasta allá es el sentido de la corriente eléctrica. Pero para terminar este punto, y se me estaba olvidando y saliendo de la mano, y lo vamos a ver más adelante en la resistencia, es medir la corriente eléctrica. Jóvenes, cuando nosotros medimos la corriente eléctrica, oye, ya sabes que es el sentido en convencional de mayor potencial a menor potencial. Jóvenes, cuando yo mido se llama intensidad de la corriente eléctrica y se representa por la letra I mayúscula. Profe, ¿y cómo lo voy a medir? Hemos hablado que es de la carga, ¿te acuerdas o no? Oye, la intensidad de carga, la intensidad de corriente eléctrica en un conductor se define como la carga positiva que cruza desde la sección, en este caso, que cruza la sección recta A por unidad de tiempo. ¿Cómo es eso, profesor? Oye, mira, acá tenemos una sección. Yo ya lo remarqué, mira por acá. Profe, acá hay una sección, ¿ve? Lo voy a ampliar un poquito más. Profe, ahí está. La sección transversal de ¿qué? De un conductor. Te dije que en el sentido convencional, los que se mueven, ¿qué cosa van a hacer? Perdón, chicos, los que se mueven van a hacer ¿qué cosa? Los protones. Y ahí estoy observando que lo que se están moviendo son los protones. Profe, ahí está. Cuando por esta sección, el área A, pasa una determinada carga en un determinado tiempo, a ello le vamos a nosotros llamar ¿qué cosa? Intensidad de corriente eléctrica. Profe, entonces la cantidad de carga que pasa por la sección recta de un conductor en un determinado tiempo, ello se va a llamar ¿qué cosa? Intensidad de la corriente eléctrica, profe, y acá lo hemos representado, mira por acá, la intensidad de corriente eléctrica es igual, ¿a qué es igual, profe? A la carga, al flujo de carga dividido entre el tiempo, la cantidad de electrones entre el tiempo. ¿Se me dejó entender, jóvenes? Entonces de ahí es que despejamos esta ecuación. ¿Cuál es la ecuación que despejamos, profe? Que la carga es el producto de ¿qué? De la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. KIT. Eso te tienes que recordar, profe, que la carga es igual a KIT. KIT, carga es igual a intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. ¿Correcto? Entonces ya sabemos, para poder medir la intensidad de corriente eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo. Y que si despejamos, la carga es la intensidad multiplicado por el tiempo. Y también te tienes que recordar, lógicamente, jóvenes, las unidades en el sistema internacional. Y eso no te lo puedes pasar por alto, Jóvenes, las unidades. La carga en que se mide ya lo habíamos trabajado anteriormente. La carga se mide en Coulomb. Se representa por la letra C mayúscula. Profe, el tiempo se representa en T minúscula. Se mide en segundos. Ahí está. Profe, entonces, por lo tanto, cuando yo divido estas dos, ¿qué es lo que vamos a obtener, profe? Que la intensidad de corriente eléctrica, jóvenes, se va a medirse como Coulomb sobre segundos. Y a esa división le vamos a llamar ahora en adelante Ampere. Muy bien. ¿Quedó claro, jóvenes? Qué sencillo, ¿no? KIT, profe, me voy a recordar de esa palabrita, KIT. Oye, qué sencillo. Eso es todo, jóvenes, en lo que es medición de la corriente eléctrica. Entonces ya sabemos cómo es el flujo de la corriente eléctrica, que va de mayor potencial a menor potencial. Profe, y no te vas a olvidar siempre, que siempre va a ir, profe, acá es una fuente mayor potencial a menor potencial eléctrico. Es por ello que, justamente es por ello que el flujo de los protones positivo con positivo se repelan. Por eso va de mayor potencial a menor potencial. Muy bien. A ver, veamos un pequeñito ejemplito, pues, para poder en este caso ya pasar a lo que es resistencia eléctrica, ¿correcto? Mira por acá. Jóvenes, veamos el problema número 1. Me dice, importante, ¿cuántos? A ver, vamos a remarcarlo. El problema número 1, es mejor que te des cuenta en pantalla que es lo que estamos trabajando. Jóvenes, problema número 1 me dice, ¿cuántos electrones pasan por un punto en 5 segundos si se mantiene una corriente constante de 8A?
8 amperios en un conductor. Ay, profe, me dice, ¿cuántos electrones están pasando? Profe, cuando a mí me da tiempo y me está hablando de la intensidad de corriente eléctrica, ¿de qué es lo que me tengo que recordar? Profe, lo que me tengo que recordar es de esta ecuación, KIT. Profe, la carga, a ver, lo voy a escribir una vez más. La carga debe ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. ¿Correcto? Multiplicado por el tiempo. T minúscula. Ahí está. Pero, profe, la carga, esta carga Q, también es igual a ¿qué cosa, jóvenes? ¿Te recuerdas que la carga es quién? Ah, profe, la carga es igual a quién. En este caso va a ser igual, así lo voy a poner. Mira, esta carga también, ¿te acuerdas cuando hemos medido en fuerza eléctrica? Oye, esta carga se mide como que la carga del electrón multiplicado por un número entero del electrón, una cantidad entera del electrón. O sea, ¿quién? Ah, profe, ¿y estos dos lo puedo igualar o no? Claro, lo puedes igualar. Y eso es lo que hemos hecho. Nuestro dato es que el tiempo es 5 segundos del enunciado. Dice que demora 5 segundos. Y que la corriente es constante de 8 amperios. Ahí está la corriente eléctrica de 8 amperios. Ah, muy bien, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jóvenes, a ver, perdón, esta es la práctica de hoy día. Jóvenes, que sabemos que la carga es el producto de la carga eléctrica del electrón por una cantidad entera. Y que también la carga se mide como KIT, la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo. Jóvenes, simplemente reemplazamos. Intensidad 8, el tiempo 5. 5 por 8, 40. Y el número del electrón, que a mí me pide la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones pasan? Eso me está preguntando por N. N va a ser 40. ¿Cuál es la carga del electrón? 1,6 por 10 a la menos 19. Jóvenes, esto ustedes pueden desarrollar y obviamente pueden coger un lapicero y darme la respuesta simplificada. A mí lo que me interesa por ahora es la interpretación. ¿Correcto? Ejercicio simple y aplicativo. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Ya sabemos la corriente eléctrica, ya sabemos medir la corriente eléctrica, entonces para poder pasar a la resistencia eléctrica yo necesito saber cómo se representa un circuito simple. ¿Cuál es el circuito más simple, profesor? Ah, muy bien. Oye, ¿te acuerdas de esta figura que habíamos visto anteriormente? Sí, ¿no? Jóvenes, mira, esta es la figura más simple. Y recordar cómo lo hemos denominado. Jóvenes, que el sentido de la corriente eléctrica es de mayor potencial convencionalmente. Eso es lo que vamos a trabajar siempre en los ejercicios. Jóvenes, va de mayor potencial a menor potencial. Que los bornes de una fuente es uno positivo, profe, mientras que el otro, ¿qué cosa va a ser? Negativo. Ah, profe, entonces, si esto, jóvenes, estoy conectando el bombillo, ya te dije, el bombillo, en este caso, estoy conectando a los bornes de una pila, jóvenes, entonces este es el circuito más simple y elemental. Jóvenes, y este circuito se lleva a representar de esta manera, no te vas a olvidar, jóvenes, se puede representar de esta manera. ¿Cómo es eso, profe? Oye, la pila se puede representar mediante esta fuente, esta manera, jóvenes. Esta es la representación de la fuente. La fuente se mide en voltios, por eso es V mayúscula, en voltios. Un extremo, jóvenes, de la fuente es borne positivo y en otro borne, ¿cómo es? Negativo. Y siempre tiene una característica, date cuenta, mira, observa. Jóvenes, que el borne positivo es más largo. Mira, observa por acá. Jóvenes, el borne positivo es más larguito y se representa así. Profe, ¿y el borne negativo? Ah, profe, es el más chiquito. Jóvenes, acá está. Este es el borne negativo. Eso te tienes que darte cuenta. Haciendo un zoom, jóvenes, para que te puedas darte cuenta, de esa manera se representa. El borne positivo es el más larguito, el borne negativo el más pequeñito. ¿Y con qué letra se le representa, jóvenes? Con la letra V. Eso significa la fuente en este caso, o la pila. Muy bien. El sentido de la corriente eléctrica acá está. Está yendo de mayor potencial hacia menor potencial. Listo. Profe, y a este bombillo se le va a representar mediante esto. Atento, mira por acá. Jóvenes, mira por acá. Parece un serruchito, ¿no? A ello se llama resistencia eléctrica. Ah, profe, el foquito se va a prenderse debido a su resistencia. Ah, y se va a representarse por la letra R mayúscula. Entonces, el circuito más simple, real, lo hemos llevado a un circuito matemático, que es una representación
de lo que existe en la realidad, ¿correcto? Entonces cuando ustedes vean solamente la parte de la derecha, significa que eso es un circuito real en la vida que podemos encontrar, ¿correcto? Y vamos a ver si está pues funcionando correctamente. Y como este es el circuito más básico, está bien, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Profe, muy bien. Entonces, en el circuito más simple podemos decir lo siguiente. Profe, un bombillo conectado mediante hilos conductores a una pila constituye el circuito más simple. Ahora, el bombillo eléctrico recibe el nombre de resistencia, y ya te lo dije. Y de la pila, en este caso, la pila, el nombre de la pila, jóvenes, a esta pila se le va a llamar ahora fuente de fuerza electromotriz, FEM. Eso no te puedes olvidar. Profe, a la pila se llama fuente de fuerza electromotriz, que se llama en otras palabras abreviado FEM, fuente de fuerza electromotriz, ¿correcto? Entonces ya sabemos que la pila es la FEM, la fuente de fuerza electromotriz, y que el bombillo es la resistencia. Entonces, en la representación, V será llamada diferencia de potencial. Oye, este V que lo hemos representado acá se llama la diferencia de potencial. Eso lo tienes que tener en cuenta. Ahí está. V será llamado diferencia de potencial, que se mide en voltaje o simplemente voltaje, algunos también lo llaman, o fuerza electromotriz. Ahí está. Esa es la representación de V. Y ahí con eso estamos cumpliendo todo, porque I tú sabes que significa intensidad de corriente eléctrica, ¿correcto? Entonces ahora veamos lo que es netamente la resistencia. Te hablé de que el flujo de corriente no siempre es favorable en un circuito. A veces hay materiales que conducen mucho mejor y hay materiales que no conducen la corriente eléctrica. Por lo tanto, entonces vamos a hablar de la resistencia eléctrica, que es la ley de... Profe, ¿qué es la resistencia eléctrica? Oye, la resistencia eléctrica, en este caso R, ya sea del bombillo o del propio conductor, se define como una oposición al flujo de carga. O sea, ¿qué significa? A pesar de que la gran mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad, todos en absoluto presentan una resistencia al paso de la carga eléctrica a través de ellos. ¿Qué significa, jóvenes? Profe, estoy hablando de este conductor. Profe, quiero hablar solamente de este conductor. Ahí está lo que quiero hablar. Profe, ya sabes que va de mayor a menor potencial. Observa, cuando yo coloco solamente los bornes de un alambre, en este caso, al extremo positivo y negativo, ¿de qué? De una fuente, de una batería, lo primero que va a experimentar es que hay un flujo de corriente eléctrica. Profe, este flujo de corriente eléctrica se debe a qué? Es que internamente en el alambre, jóvenes, existe resistencia. O sea, significa que no existe el material perfecto. Y por ello es que quiero recalcar lo que siempre ha venido este consejo. Te dicen cuando no utilices la licuadora, cuando no utilices el cargador del celular, profe, desconéctalo. ¿Por qué? Porque internamente estos materiales, ojo, también tienen una resistencia eléctrica, que a pesar de ser pequeñita, están consumiendo corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, la medición de la corriente eléctrica es la que te está cobrando Electrocentro, o sea, la empresa concesionaria de electricidad. ¿Qué hace? Cuanto más corriente eléctrica consumas, mayor vas a pagar. Por ello es que cuando dejamos el cargador de celular o la licuadora conectada o de repente algún equipo que no utilizamos y lo dejamos conectado por horas, aun si la resistencia es pequeñita, pero está consumiendo corriente eléctrica. Es por ello que la facturación cuando llega al mes nos sorprendemos. Profe, ha venido 50, 100, 200 soles. Es que a veces, y tú dices, no hemos utilizado nada. No es que no has utilizado, has dejado conectado todo. Es por ello que poco a poco, durante todo el tiempo que lo dejas conectado, te consume la corriente eléctrica y ello te está facturando Electrocentro. ¿Correcto? Hay que tener eso en cuenta. Entonces decimos, profe, a pesar de ser un buen conductor, los alambres metálicos presentan, aunque sea pequeñito, una corriente eléctrica. Y ello lo estamos representando por la letra R en este caso. Que para efectos de nuestro cálculo, la resistencia del conductor va a ser explícito.
pero cuando presentamos un circuito y nos piden determinar de repente algunos otros datos, simplemente la resistencia del alambre se va a despreciar, porque vamos obviamente a conectar equipos que consumen o tienen mayor resistencia, ¿no? Estamos diciendo que la resistencia eléctrica en un conductor metálico va a ser lo más mínimo posible para que pueda pasar los flujos de electrones. Pero si conectamos un bombillo, o conectamos la licuadora, o conectamos el cargador celular, ello sí tiene mayor resistencia eléctrica, porque ello es lo que va a realizar un trabajo, ¿correcto? Entonces, esta es la representación. Entonces, ¿qué decir? Muy bien. Ya sabemos que todos los materiales presentan resistencia al flujo de la carga eléctrica. Entonces decimos, jóvenes, oye, la corriente 1 es directamente proporcional al voltaje aplicado a los extremos de la resistencia. O sea, profe, esta representación matemática que lo tenemos por este lado, concluimos de todo lo que ya hemos dicho. Oye, ¿qué cosa? Que la corriente que circula, o sea, esta corriente I, a ver, lo voy a remarcar, esta corriente I es directamente proporcional al voltaje de la fuente. ¿A quién, profe? A esta fuente. Ahí está. Y aplicado en los extremos, en este caso, aplicado a los extremos de la resistencia. Mira, esta fuente va a ir a los extremos de la resistencia. Ah, profe, entonces, si yo quiero saber cuál es la corriente que circula ahí, entonces lo puedo representar matemáticamente de esta manera. Profe, por un lado tenemos la fuente de fuerza electromotriz. Por otro lado, profe, tenemos el sentido de la corriente. Profe, ¿por qué está yendo en sentido horario? Recuerda que en este caso, el más grandecito es borne positivo. El más chiquitito se representa como el negativo, y el flujo de la corriente eléctrica es de mayor a menor potencial. Por ello es que tiene ese sentido, tienes que saberlo. Ahí está. Y que la resistencia, jóvenes, del alambre está por acá. Pero me dice que matemáticamente este circuito básico te dice que la intensidad de corriente eléctrica, jóvenes, atentos por favor, que la intensidad de corriente eléctrica se obtiene como la división de la fuente por dividido entre la resistencia. La intensidad de corriente eléctrica es la división de la fuente entre la resistencia, que también se puede escribir como, ¿qué, jóvenes? Como VIR. ¿Qué significa VIR? Que la fuente es igual al producto de la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Profe, eso te tienes que recordar. VIR, profe, el otro era KIT, el otro ahora es VIR. ¿Qué es VIR, profesor? Que la fuente es el producto de la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. ¿Dónde, jóvenes, ¿Dónde está sucediendo esto? Acá está sucediendo esto. Para poder yo medir el flujo de la corriente eléctrica, la fuente que alimenta a esta resistencia es V, y la intensidad de corriente que pasa a través de ellos es I, y la resistencia que se opone en el flujo de la corriente es R. Por ello que esos tres se ve en la resistencia eléctrica. ¿Correcto? Entonces, no te olvides que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje aplicado a los extremos de la resistencia. Ahí está, matemáticamente representa lo mismo. Que la intensidad es la división de la fuente entre la resistencia, y que si tú lo despejas es VIR. Profe, importantísimo, no me te puedo olvidar las unidades en el sistema internacional. Esto te tienes que recordar siempre, jóvenes. Profe, a ver, recordando, la fuente es V. ¿En qué se mide? En volts o voltios, ¿correcto? Profe, ¿qué cosa más? La intensidad de corriente eléctrica, ya lo hemos dicho, se mide en amper o simplemente amperios. Profe, ¿y la resistencia eléctrica en qué se mide? Profe, esto no te vas a olvidar. La resistencia eléctrica se mide en ohmios, por eso se llama la ley de Ohm. Esto es la ley de Ohm. La resistencia se mide en ohmios, ¿correcto, jóvenes? Entonces creo que hasta ahí está quedando bastante clarito. Entonces veamos un ejemplito, pues, ¿no? Problema número 2. A ver, rapidito, profe. ¿Cómo va a ser nuestro enunciado número 2? Dice, cuando una lámpara se conecta a una batería de 12 voltios, una corriente de 0,2 amperios fluye por el circuito. Calcule A, la resistencia de la lámpara. B, la corriente en el circuito cuando la lámpara se conecta a una batería de 15 voltios. O sea, ya le quitamos la de 12 y le ponemos una nueva fuente de 15. Ahí está. Matemáticamente se representa así, o el circuito se representa así, jóvenes. La fuente es la batería, V. El sentido de la corriente, tú sabes que va en sentido horario cuando es más y abajo es menos, ¿correcto? De mayor a menor potencial.
Profe, y el bombillo, en este caso, no me está hablando del conductor, me está hablando del bombillo, jóvenes. El bombillo se representa con R. ¿Cómo se representa esto, jóvenes? Oye, vir, no te olvides. ¿Cómo era, jóvenes? Vir. A ver, voy a representar, profe. Ahí está. Perdón, jóvenes. Ahí está. Profe, vir. El voltaje de la fuente es datos del problema. A ver, ¿cuánto vale el dato? A ver, vamos a ponerlo por acá. Acá lo vamos a colocar. Perdón, jóvenes, esto vamos a hacer. Ahí está. Acá lo voy a colocar. Para este circuito de acá, jóvenes, ¿cuánto vale mi fuente? Oye, datos del problema. Dice, una lámpara se conecta a una batería de 12. Ah, profe, inicialmente él era 12 voltios. ¿Correcto? A ver, lo ampliamos, aunque sea. Ahí está. Y dice, fluye una corriente eléctrica, profe. Esta corriente eléctrica I es 0,2 amperios. Me dice, calcule la resistencia eléctrica. ¿Dónde? En la lámpara. Vamos a trabajar. Calcule la resistencia eléctrica de la lámpara. Profe, simplemente reemplazo. La fuente es 12 voltios. Esto debe ser igual. La corriente eléctrica es 0,2 amperios. Ahí está. Correcto. 0,2 o 0,2 multiplicado por la resistencia. Para no olvidar, para no equivocarnos, le vamos a quitar las unidades. ¿Ya? Ahí está. Profe, ¿cuánto vale la resistencia? Profe, simplemente ponemos que la resistencia eléctrica debe ser igual. A ver, mitad acá, 6 por 10, 60 ohmios. Ahí está. Vamos a introducir el signo que le corresponde, ¿ya? 60 ohmios. ¿Dónde está el símbolo? Déjame recordar, lo tenía por acá. A ver, 60 ohmios. O si no, lo insertamos de esta manera, ¿ya? Estos ohmios, jóvenes, se representa por este símbolo. Por lo tanto, lo vamos a representar de esta manera de acá. Mira por acá. Jóvenes, voy a representar los ohmios. Ahí está. Insertar. Eso significa 60 ohmios, ¿correcto? Ahí está. A ver, vamos a copiarlo bien en el formato para que se vea bien. Ahí está. Ese es 60 ohmios, mira está. Enunciado número B. Dice, la corriente en el circuito cuando la lámpara se conecta a una batería de 15. Profe, la fuente ya no va a ser 12. Ahora va a ser, ¿cuánto va a ser la fuente? 15. Lo mismo, aplico vir. 15. La intensidad de corriente es la que me piden ahora determinar. Pero jóvenes, el bombillo va a presentar la misma resistencia porque es un material, es un equipo. No va a alterarse, ya está construido con esas características. Lo que sí va a variar es que el flujo de la corriente eléctrica depende de la diferencia de potencial o depende de la fuente. Como la fuente estamos cambiando, ahora va a ser una fuente de 15 voltios, entonces va a registrar otra intensidad de corriente eléctrica. Que la resistencia del material es la misma que 60, entonces la intensidad de corriente eléctrica sale 0,25 amperios. Oye, qué sencillo, ¿no? Ejercicio aplicativo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora veamos por última parte de nuestro concepto teórico la ley de Pauliet. Profe, ¿cuál es la ley de Pauliet? Oye, nosotros podemos determinar la resistencia de un conductor. ¿Cómo lo vamos a determinar? La resistencia eléctrica de un conductor, no la de un equipo, no la de un bombillo, no la de una licuadora, no la de repente del cargador de celular, sino del conductor. ¿A qué me refiero con conductor, jóvenes? Simplemente al medio que transporta la corriente eléctrica, a este conductor, el que está transportando la corriente eléctrica. Profe, ello se mide de la siguiente manera. Oye, la resistencia de un alambre de sección transversal uniforme depende de 4 factores. 1. El tipo de material. 2. La longitud. 3. El área de la sección transversal. Y 4. La temperatura del alambre. Entonces, si hablamos por el tipo de material, decimos que la resistencia depende del material. Ya lo hemos hablado. Sabemos que hay buenos materiales y malos materiales, o sea, malos conductores de la electricidad. Entonces, los mejores conductores, ¿cuáles son? Profe, la plata, el cobre, el oro y en cuarto lugar el aluminio. O sea, si tú quieres hacer un circuito en tu casa, quieres conectar, no sé, los conductores eléctricos en casa, tienes que utilizar mínimamente los conductores de cobre. Me dejo entender qué es lo que se vende. Profe, si yo utilizo otro metal, lógicamente no va a conducir bien la corriente eléctrica, y como tiene mayor resistencia a los otros materiales, vas a pagar más el consumo de la energía eléctrica. Ahora, los malos conductores son como ¿cuál? El mercurio, el platino y el carbón. Son pésimos conductores de la electricidad. Entonces, ¿qué decimos, profe? Cada material tiene su propia resistencia específica. A ello le vamos a llamar de acá en adelante resistividad del material, y ello se representa como ρ.
¿correcto? Y ahí está, ¿ves? Jóvenes, por ejemplo, acá en la figura dice, y es solamente para representar, a pesar de tener la misma geometría, sus resistencias son diferentes por ser de diferente material. Mira por acá, estamos presentando, ¿qué cosa? Dos alambres en este caso, metálicos. Uno es de cobre, profe, y otro es de plomo. Profe, son del mismo grosor, la misma longitud. Pero ¿qué es lo que pasa? Profe, el cobre presenta menor resistencia eléctrica. ¿Y quién presenta mayor resistencia eléctrica? Profe, el plomo. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa, jóvenes? Profe, que en este caso el cobre, al presentar menor resistencia eléctrica, es mejor conductor de la corriente eléctrica. Por lo tanto, con plomo no puedes, electrificar tu casa, pues no puedes conectar los equipos. ¿Por qué? Porque vas a pagar más, pues, ¿no? ¿Correcto? Recuerda que lo que te dije anteriormente, las concesionarias te cobran el consumo de la corriente eléctrica. Entonces decimos, de manera solamente de práctica o conclusión, que el plomo es 12 veces más resistivo que el cobre. Es un dato importante, que a pesar de tener el mismo tamaño, la misma longitud, la misma geometría, el mismo peso, el cobre conduce mejor la corriente eléctrica que el plomo. O el plomo es 12 veces más resistivo que el cobre, ¿correcto? Entonces decimos, la resistividad, mira por acá, la resistividad de un material, o sea, Rho, nos indica si dicho material es bueno, regular o mal conductor de la electricidad. O sea, profe, la resistencia está en función de la resistividad del material. Profe, ¿de qué otra cosa depende? De la longitud. Oye, la longitud. La resistencia es directamente proporcional a la longitud. O sea, los alambres más largos ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Así de simple, profe. Sí. Entonces, ¿qué decimos? Profe, si tenemos dos materiales, acá tenemos dos materiales. Uno es plomo, o mejor dicho, el mismo material, plomo, el otro es plomo. Pero uno es más largo a simple vista. El que es más corto tiene menor resistencia. Si es más largo, profe, habrá más resistencia. Recuerda que los electrones van a pasar a través del conductor, profe. Cuanto más largo es el conductor, hay más resistencia. Cuanto más corto es el conductor, habrá menos resistencia. Listo. Tercer dato, profe, ¿también dependía del área de la sección transversal o no? Sí, ¿te acuerdas? Decíamos, la resistencia es inversamente proporcional a la sección transversal, no te olvides. Por lo tanto, para alambres del mismo material, los más gruesos son menos resistentes. Recuerda que es inverso, pues. Como es inversamente, ¿qué decimos? Cuanto más grueso sea, profesor, el material, estamos hablando del mismo material, plomo, plomo. Pero como uno es más grueso, profesor, profe, ¿qué es lo que pasa? Profe, los electrones pasan más rápido. Pero cuanto más delgado es el conductor, profe, los electrones se obstruyen entre ellos, por ello que presenta mayor resistencia. Recuerden, jóvenes, que una comparación del flujo de electrones, así como ellos va a ir en los conductores, es como si fuera una tubería de agua. En una tubería de agua, cuanto más grande es el diámetro de la tubería de agua, más agua va a fluir. Pero cuanto más delgadito sea la tubería de agua, o como representarlo por una cañita de jugo, oye, no puedes hacer pasar mucha agua. ¿Por qué? Porque el área es pequeñita. Hay mayor resistencia. ¿Ya? Entonces ya sabes que la resistencia también es inversamente proporcional a la sección transversal del conductor. Profe, y por último, la temperatura. La resistencia en los conductores varía con la temperatura. En los metales, la resistencia aumenta al aumentar la temperatura. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Si yo tengo el material, profe, no es lo mismo plomo frío que plomo caliente. Cuando está frío, hay menor resistencia. Y cuando el plomo se calienta, que es un material que en este caso metálico, hay mayor resistencia. A pesar de tener la misma geometría, el mismo tamaño, la temperatura también aumenta, influye. Entonces, ¿qué podemos decir? Profe, a ver, para ya tomar último punto de esto. Oye, en el caso del carbón, y la porcelana, la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Oye, es proceso inverso a lo que sucede en el plomo. Cuando el plomo se calienta, hay mayor resistencia. Cuando el plomo se enfría, hay menor resistencia. Pero en el caso del carbón es al revés. El carbón y la porcelana, la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Entonces, ¿qué decimos? Si juntamos estos cuatro factores que afectan la resistencia,
en este caso de un alambre de conductor, obtenemos la ley de Pauliet. ¿Cómo es la ley de Pauliet, profesor? Profe, a cierta temperatura, ¿ya? La resistencia eléctrica de un alambre conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional ¿a quién? Al área de la sección transversal, profe, y acá lo tenemos. Recuérdate, recordando, jóvenes, depende de la resistividad, ¿no? ¿Qué es la resistividad? El tipo de material que vamos a utilizar. No es lo mismo cobre que utilizar plomo. Segundo, depende de la longitud. Ahí está, profesor. Estamos hablando de la resistencia de un conductor. Eso tienes que darte. ¿Y de qué depende también, jóvenes? Profe, de la sección transversal del conductor. No es lo mismo que tenga una área A o que el conductor sea más grueso, ¿no? Que sea, digamos, 3 veces esta área. Muy bien. Entonces, estos 3 factores se representan matemáticamente en acá. La resistencia eléctrica, profesor, es igual al producto de la resistividad multiplicado por la longitud dividido sobre el área. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional, jóvenes? Ahí está. La resistividad se mide en ohmio por metro. La longitud se mide en metros. El área de la sección transversal se mide en metros al cuadrado. Y la resistencia, ya lo hemos dicho, se mide en ohmios. Profe, ¿y cómo me voy a recordar esta memotecnia? Si el otro era kit, el otro era bit, ¿y esto cómo me voy a recordar, profe? Real. Ahí está, profe. Así me voy a recordar. Real. ¿Cómo real, profesor? Real, hacia abajo, así. Profe, la resistencia es igual a la resistividad dividido entre el área multiplicado por la longitud real. Ahí está, profe. De esa manera me voy a recordar lo que es la resistencia eléctrica. Veamos un tercer problemita, por favor, para ver en este caso la aplicación de este tema. Dice, un alambre de cobre tiene una sección de 8,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. El área se mide en metros cuadrados. Muy bien, calcule la resistencia que ofrecerá 2 kilómetros de este alambre. La resistividad del cobre es 1,7 por 10 a la menos 8 ohmio metro. Profe, qué sencillo, ¿no? La resistencia es igual. ¿Qué cosa, profe? Aquí está. Esto, el producto de la resistividad, longitud y dividido entre el área. Ahí está. La resistividad da todo el problema. 1,7 por 10 a la menos 8. Multiplicado, profe. Multiplicado por la longitud, profe, pero la longitud es 2 kilómetros, pero no lo puedo medir la longitud en kilómetros, lo mido en metro. Como es en metros, 2 kilómetros es 2000 metros. Dividido, ahí está, entre el área, y la sección es 8,5. 8,5 por 10 elevado a la menos 6. Ahí está. Listo, hemos aplicado simplemente nuestra fórmula. Bien, jóvenes. Hasta acá es nuestro concepto, espero que haya quedado claro, tú lo puedes desarrollar esto en casita. Veamos algunos ejercicios de tu práctica para terminar nuestra sesión del día de hoy y puedas trabajar, pues lógicamente, ¿cómo se llama? Los ejercicios en casa. Ya, a ver, pasemos a este punto. A ver, por acá. Así, a ver, en la parte de arriba, si no me equivoco, ya lo he puesto acá, tu práctica, y te voy a guiar en esta ocasión en tu práctica. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Veamos. Me dice el ejercicio 1 de tu práctica. Rapidito, dice, por un alambre de cobre circula una corriente eléctrica de intensidad 0,8 amperios. ¿Qué cantidad de carga eléctrica? Me está preguntando la cantidad de carga, no la cantidad de electrones. Atraviesa en un conductor o atravesó el conductor en 5 segundos. Profe, ¿qué formulita? A ver, chicos, recordando. Profe, eso se desarrolla con el famoso kit. Profe, la carga es el producto de la intensidad por el tiempo. A ver, profe, me está preguntando cuál es esa carga. Pero dice que la intensidad que ha registrado, ¿cuánto era? 0,8. Ahí está, pues lo escribimos, ¿no? 0,8. Multiplicado por el tiempo. ¿En cuánto tiempo pasó el tiempo en segundos? 5 segundos. ¿Cuánto eso resulta ser, jóvenes? Profe, 0,8 por 5, 4. ¿La carga en qué se mide, jóvenes? En coulomb, 4 coulomb. Ahí está, listo, se acabó. Eso es todo. Profe, así de fácil. Así de fácil, joven. 2. Dice, en un conductor eléctrico se detecta que circula 0,2 amperios. ¿Qué cantidad de carga eléctrica circula por el conductor en un intervalo de 6 segundos? Muy bien, así como lo hemos desarrollado el ejercicio 1, lo vas a desarrollar el ejercicio 2. Voy a hacer yo el número 3. Dice, se detecta un cable de plata. Dice, se detecta en un cable de plata el flujo de una corriente eléctrica de intensidad 2. Profe, ¿qué cosa es este M minúscula? Esta M minúscula significa mili.
miliamperios. Y mili representa 10 a la menos 3. A ver, recordad, jóvenes. A ver. Mili es igual a 10 elevado a la menos 3. Profe. Micro, por eso hemos hablado de microcoulomb. Profe, es 10 elevado a la menos 6. Eso te vas a recordar, ¿correcto? Muy bien, seguimos. Dice, se detecta en un alambre de plata el flujo de la corriente eléctrica de intensidad 2 miliamperios en un intervalo de 8 milisegundos. ¿Qué cantidad de carga eléctrica habrá circulado? Uy, qué sencillo. Aplicamos lo mismo. ¿Qué decimos, jóvenes? Que la carga eléctrica, profe, es igual a ¿quién? Al producto de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo. Ahí está. Eso no me puedo olvidar. Listo, lo vamos a poner así para que se vea bien. Profe, dice, a ver, me está preguntando qué cantidad de carga eléctrica. La cantidad de carga eléctrica debe ser igual. Profe, la intensidad de corriente eléctrica, 2 miliamperios. Pero mili se representa por 10 a la menos 3. Ahí está. 10 elevado a la menos 3. Ahí está. ¿Correcto? A ver, ¿qué pasó acá? Ahí está. Perdón, chicos. Ya, ahí está. 2 por 10. Esto no me lo voy a... para que se nota bien el tiempo. Ahí está. 2 por 10 elevado a la menos 3. ¿Correcto? A ver, 2 por 10 elevado a la menos 3. Ahí está. Mejor así lo voy a colocar. Perdón, chicos. Ahí está. Muy bien. El tiempo, profe, 8 milisegundos. Acá está el tiempo, 8 milisegundos. Profe, por el tiempo. Por 8, pero este es elevado a la ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 3, ¿no? A ver, 2 por 10 a la menos 3 y el otro es 8 por 10 elevado a la menos 3. Ahí está. De esa manera vas a trabajar. Profe, 10 elevado a la menos, a la menos 3. Profe, ¿cuánto resulta ser esto? Ayúdenme. Profe, 2 por 8, 10 y 16. 16, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, bases iguales se multiplican. Por 10 elevado a la menos 6. Ahí está, 10 elevado a la menos 6. Profe, pero este 10 elevado a la menos 6 yo tengo que reemplazarlo. Ello se llama, ¿cómo se llama? Micro. Entonces esto va a ser igual todavía. A ver por acá. Ello todavía va a ser igual. A ver, esto va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? A ver por acá. Profe, esto va a ser igual a 16 microfaradios. Y el micro yo lo represento de esta manera. Aquí está el micro. A ver, déjame ubicarlo, jóvenes, por favor, la figurita. Microfaradio. Yo lo tenía por acá. No lo tenemos. Entonces simplemente lo vamos a insertar. A ver, con el lápiz lo voy a insertar porque es importante que te puedas manejar las unidades. Ahí está. No, microfaradio. Ahí está. Microfaradio. A ver, insertar. Ahí está. Este de arriba es microfaradio. Control X. Y vamos a borrar todo esto. Ahí está, microfaradio. Ese es microfaradio, ¿correcto? 16 microcoulomb, perdón. Microcoulomb. Ahí está. Eso sería mi respuesta. 4. Dice, determine la resistencia eléctrica en una barra cilíndrica de un material cuyo resistividad es 2 por 10 a la menos 5. La longitud vale 10 y el área de la sección transversal es 2 por 10 a la menos 4. Profe, ¿cómo voy a trabajar esto? Lo mismo, pues, ¿no? A ver, recordando, jóvenes, ¿cómo vas a trabajar? Jóvenes, la resistencia eléctrica debe ser igual al producto de la resistividad, profe, Rho, multiplicado por una división. Profe, ¿cuál es la división? Profe, real. Profe, acá está la longitud y aquí está la sección transversal del área. ¿Correcto? Ahí está, ¿ves? Simplemente reemplazo. Determina la resistencia eléctrica en una barra cilíndrica. Muy bien, de un material cuya resistividad es 2 por 10 a la menos 5. Profe, esto va a ser igual 2 por 10 elevado a la menos 5. A ver, lo ponemos por acá, mira por acá. 10 elevado a la menos 5. Profe, eso todavía está multiplicado por una división. Ahí está, estoy reemplazando los datos. Profe, ¿cuál es la longitud dice, no? Cuyo resistividad es esto, cuya longitud o largo es 10 metros. Profe, 10 metros. Profe, y el área de la sección transversal dice es 2 por 10 a la menos 4. Profe, 2 por 10 elevado a la menos 4. Listo, ahí está. 10 elevado a la menos 4. ¿Y qué sencillo, ve, jóvenes? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? A ver, si nosotros simplificamos, ¿qué decimos? Profe, mitad se va. 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 4, profe. Bases iguales, los exponentes en una división se restan.
Ah, profe, ¿cuánto sale esto? A ver, ayúdenme por favor, jóvenes. 10 a la menos 5 menos 4, 10 a la menos 1 por 10, profe, él resulta ser 1. Si operas bien te sale 1. Profe, ¿un qué? Un ohmio, no te olvides. Un ohmio. Entonces, ya acá lo pegamos, control V. Un ohmio va a ser la resistencia eléctrica de esa barra cilíndrica. 5, rápidamente, dice, un alambre de tungsteno de 0,4 metros de longitud y sección transversal 10 a la menos 6 metros cuadrados tiene una resistencia eléctrica de, y te está dando la resistividad del material. Profe, así como hemos desarrollado el número 4, vas a desarrollar la número 5. Ejercicio igualito, simplemente reemplaza los datos y simplifica ordenado. 6, dice, un conductor eléctrico tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Si el largo de este conductor se duplica, entonces la nueva resistencia será, muy bien, esto sí me interesa desarrollarlo. Mira por acá, jóvenes, vas a estar muy atentos. Mira lo que pasa por acá, jóvenes. Dice, vamos a plantear el primer caso. Un alambre de tungsteno 0,4 metros y una sección transversal de... Ah, no, perdón, esto no es. Perdón, jóvenes, esto de acá, la 6, estamos en la 6. Dice por acá, un conductor eléctrico tiene una resistencia eléctrica de 10. Profe, esta resistencia eléctrica es igual a 10. Perdón, ahí está. Ahí lo dejamos. 10 ohmios. Ahí está. Esta partecita también me voy a copiar para no estar demorándome. Profe, tiene 10 ohmios. Ahí está. El conductor eléctrico tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Si el largo de este conductor se duplica, a ver, vamos a representarlo. Profe, si yo quiero representar este conductor, ahí está. Oye, ahí está el conductor, ¿no? Tiene 10 metros. Si tú quieres lo pones acá, 10 metros. Ahí está. Listo. Presenta una resistencia, profe. Esta resistencia que él presenta es 10 ohmios. Así lo vas a representar, profe. Ahí está. Muy bien. Dice, ¿no? Si el largo de este conductor se duplica, oye, dice, no me dijo, me está diciendo se está duplicando el largo. No me dice nada respecto a lo que es la sección. A ver, un conductor eléctrico tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Si el largo de este conductor se duplica, entonces su nueva resistencia será... A ver, muy bien. Vamos a ver. Vamos a duplicar el largo. Profe, si acá era 10, ¿ahora cuánto va a ser el largo? Profe, va a ser ahora 20. Profe, ahora va a ser 20 metros. Me está preguntando por cuánto, por esta resistencia. Profe, acá había una resistencia 1, ¿correcto? Y acá cuánto será esta resistencia, será la resistencia 2, veamos. Profe, esta resistencia 1 yo lo puedo representar de esta manera, mira por acá. A ver, por acá, vamos a borrar toda esta cosa de acá, mira por acá. ¿Qué te parece si mejor lo colocamos de esta manera? Profe, la resistencia en el conductor 1, en el caso 1, debe ser igual a la resistividad multiplicado por la longitud dividido entre el área. Y eso vale 10 ohmios. Pero considerando que su área, ¿cuánto vale, jóvenes? Vale 10 metros. ¿Correcto? Control C. Entonces decimos, muy bien, control V. Esto va a ser igual a ¿cuánto? La resistividad no cambia del material. La longitud es 10 metros. Ahí está. El área no sabemos. Veamos en el caso número 2. Mira por acá. Esto de acá todito lo voy a reemplazar. Profe, en la resistividad número 2, ¿qué va a pasar? ¿La resistencia del material cambia? No. ¿La longitud cuánto va a ser? Profe, ya no es 10, ahora es 20 metros. Me está preguntando por, en este caso, profe, por la resistencia. ¿Y cómo voy a hallar eso, profe? Buena pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa con la resistencia, no? Entonces su nueva resistencia eléctrica será... ¿Cuánto será su nueva resistencia eléctrica, jóvenes? Oye, esto era dato. Esto era 10 ohmios, ¿ven? 10 ohmios. Profe, entonces, ¿cuánto vale la división de él por él? Este 10 podemos simplificar. Mira por acá, atentos, ¿ah? Quiero que estés muy atento, profe. 10 con 10 se va. Entonces la división. Oye, esta división, ¿cuánto vale esta resistencia? Mira, esta división, ¿cuánto vale? Que es ρ sobre A. 10, él vale 1 ohmio. Porque si tú simplificas, él vale 1 ohmio. Profe, entonces puedo reemplazar que vale 1. Entonces va a ser 20 sobre 1. Él va a ser igual a la división. Así para que te des cuenta, él vale 20 y el otro vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, jóvenes. ¿Cuánto vale toda esa división? Vale 1. Profe, si él vale 1, entonces decimos cuánto es 20 entre 1. Perdón, esto debería ser así, ¿no? Él debería ser simplemente 20, pero como se está multiplicando por esta fracción, debería ser por 1. ¿Cuánto vale esto? La nueva resistencia va a ser 20 ohmios. Ahí está mi respuesta.
¿correcto? Simplemente es reemplazar los datos de manera adecuada. ¿De chicos? Ahí está, para que se vea bien el espacio. O sea, profe, como dijimos, ¿no? Oye, si la resistencia de un material es 10 metros y lo duplicamos el tamaño, entonces la resistencia también se va a duplicar. Si acá era 10 ohmios, ahora ¿cuánto va a ser su resistencia? 20 ohmios. ¿Te das cuenta? Me está preguntando por un material del doble del tamaño. Hay otros ejercicios que me dicen que es el mismo conductor que se le ha hecho un tratamiento mecánico, que se ha transformado. Eso es diferente. Pero acá me está preguntando solamente que un conductor de 10 metros mide su resistencia 10 ohmios. ¿Cuánto mide en un conductor de 20 metros? O sea, otro conductor, pero del doble del tamaño. ¿Cuánto medirá? Profe, si él es 10, él debe ser 20. Y ahí está matemáticamente cómo se resuelve. ¿Correcto? A ver, muy bien. 7. Dice, un conductor eléctrico, cilíndrico y homogéneo tiene una resistencia eléctrica de 20 ohmios. Muy bien, me dice cilíndrico y homogéneo. ¿Correcto? Tiene una resistencia eléctrica de 20 ohmios. Si la longitud del conductor se reduce a la mitad y el área de su sección transversal se triplica, luego su nueva resistencia eléctrica será, mira, importante, atento, jóvenes. Me dice, un conductor eléctrico homogéneo cilíndrico tiene una resistencia eléctrica de 20. Pero ahí vamos a ponerlo por acá. Este es mi conductor eléctrico, ¿correcto? Dice, tiene una resistencia, acá lo escribimos, una resistencia de 20 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Estoy representando todos los datos. ¿Ah? Si su longitud del conductor se reduce a la mitad, profe, este de acá se reduce a la mitad. Ahí, profe, será otro conductor de este pedacito. Chicos, a ver por acá. Será otro conductor acá, la mitad. Profe, ¿qué significa que sea la mitad? Si L era 2 veces L, ¿el qué va a ser? L. Yo puedo poner así, porque para sacarle la mitad rápidamente, pues jóvenes, ¿está bien? Me dice, a ver, un conductor cilíndrico y homogéneo tiene una resistencia de 20 ohmios. Si la longitud del conductor se reduce a la mitad y su área, a ver por acá dice, y el área de su sección transversal se triplica, luego su nueva resistencia eléctrica será, él tenía, su área dice se va a triplicar. Si su área de él era A, ahora de él ¿cuánto vale su área? 3 veces A. O sea, profe, es más grueso este conductor. Me está preguntando por esta resistencia eléctrica. Profe, hay dos casos. La resistencia en uno era 20. Vamos a ver la resistencia eléctrica en el cuerpo número 2. ¿Cómo voy a trabajarlo? De esta manera. Mira, me voy a copiar esta ecuacióncita para hacerlo rápido. A ver. Mira por acá, jóvenes. Ahí está. Mira, atentos, jóvenes, mira lo que voy a ir por acá. Voy por este paso. Vamos a ir por el conductor número 1. Profe, en el conductor 1 la resistencia de 1 es 20 ohmios. Muy bien. Es la resistividad del material. Dice que ese material se ha reducido a la mitad y se ha triplicado su área, pero no ha cambiado de material. Sigue siendo la misma. Muy bien. La longitud que él presenta ya no es L, sino es 2 veces L. ¿Y cuál es la sección que presenta él? A. Profe, ¿cuánto vale esa resistencia que es dato del problema? 20 ohmios. Lo mismo hacemos ahora en el caso de abajo. Atento, profe, mira por acá. La resistencia en el segundo material es resistividad. Siempre es la misma fórmula, es real. Pero la longitud, ¿cuánto vale? L. En el de arriba valía 2 veces L. No te olvides, ahí está 2 veces L y acá vale L. Muy bien. ¿Cuál es el área? Pero, profe, el área es 3 veces A. Pues. Estoy reemplazando cada uno en su dato como le corresponde. Su sección es 3 veces A. Su longitud es A. Pero en la resistencia del material 1 la longitud es 2 veces L y su sección es A. Me está preguntando por esto, ¿cuánto vale? A ver, jóvenes, ¿cuánto vale A? ¿Podemos decir cuánto vale? Profe, ¿puedo factorizar este 1/3 o no? Sí, profe. Mira por acá. Voy a factorizar ese 1/3. ¿Están jóvenes? ¿Y qué voy a obtener? Profe, 1/3 lo voy a factorizar. Ahora te vas a darte cuenta de lo siguiente. Que voy a obtener acá, ¿qué cosa? Lo siguiente. Mira por acá. Profe, voy a obtener la resistividad multiplicado por esto. Mira por acá. Estoy factorizando el tercio, la longitud y el área. Ahí está bien. Profe, esto es. Jóvenes, y quiero que te des cuenta, ¿dónde está este dato? Profe, ¿dónde está ese dato? Profe, ¿dónde está este dato? Simplemente sacarle 1/3 atrás y le he dado forma. Profe, lo mismo por acá. En la ecuación número 1, profe, ¿puedo sacar mitad y mitad o no? ¿Cuánto vale eso? 10. Entonces, jóvenes, ¿qué decimos? A ver, por acá, ponemos otro enter por acá.
que la resistividad, mira por acá, atentos, la resistividad multiplicado por la longitud dividido entre la sección transversal, profe, ¿eso cuánto vale? Si yo saco mitad, ¿cuánto vale esto? 10. Oye, ¿y es lo mismo que está por acá o no? Ah, profe, esto de acá es lo mismo, ¿ve? Esto hemos hallado de la ecuación número 1. Ah, profe, este es de la ecuación número 1. Esto era, no te olvides, la resistencia en 1, para que te des cuenta, profe, si la resistencia en el conductor 1 debe ser igual. Pero ese dato lo puedo reemplazar acá. ¿Cuánto vale la resistencia? Él vale 10 tercios. Ah, profe, esto debe ser igual a 10 tercios. Ahí está. O simplemente lo expresamos de manera fraccionaria como corresponde. 10. Ahí está. ¿Cuánto sale mi resistencia? 10. La nueva resistencia eléctrica será 10 tercios de ¿qué? De ohmio. No te olvides que en ohmios se mide la resistencia. Y es importante que ustedes puedan colocar las unidades. Porque si ustedes me ponen solamente 10 tercios, yo no sabré qué cosa es. Tiene que ser con todas y unidades. 8. A ver, vamos a lo siguiente. Para ya terminar nuestra sesión, chicos. A partir de la gráfica, determinen la resistencia eléctrica del resistor. Muy bien. Profe, tenemos acá que el voltaje está en kilovolts. K es kilo, es 10 al cubo. La intensidad de corriente eléctrica está en amperes. Muy bien. Jóvenes, ¿qué voy a hacer? Profe, me está preguntando por la resistencia eléctrica, o a partir de la gráfica determine la resistencia eléctrica. Muy bien. Pero, profe, ¿cómo era nuestra ecuación? ¿Te acuerdas? Profe, era VIR. Profe, así era nuestra ecuación, VIR. Que el flujo o la fuente es el producto de la corriente por la resistencia. A mí me está preguntando qué cosa, profe, por la resistencia. Determine la resistencia eléctrica. Ah, entonces voy a despejar. La resistencia eléctrica va a ser igual, profe, a la división ¿de quién, jóvenes? De la fuente dividido entre la intensidad de corriente eléctrica. Listo. Profe, ¿y cómo voy a obtener esta división? Ah, profe, a ver, observa la figura. Oye, tenemos una gráfica. Por un lado tenemos qué cosa, que en este caso, a ver, a partir de determine la resistencia eléctrica del resistor. Muy bien. Por un lado tenemos el ángulo de 30 y 37 grados. ¿Correcto? Profe, por un lado, mira por acá, esta partecita de acá, quiero que te des cuenta. ¿Cuánto mide esta cosa de acá? Profe, está en kilovolt. Ah, profe, él está en kilovolt. Listo. Profe, y por este otro ladito, mira por acá, atento, por este ladito que tenemos, la intensidad de corriente eléctrica. ¿Correcto? Estoy midiendo estos dos, es un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Profe, y lo que me está representando esta curva es la resistencia. Ah, profe, entonces, ¿cómo voy a determinar? Ah, profe, ¿qué pasa? La resistencia eléctrica R va a ser igual a la tangente. ¿Por qué, profesor, a la tangente? A la tangente del ángulo de 37 grados. ¿Por qué, profesor? Es que en este caso, joven, la tangente me va a relacionar la división entre la división entre la fuente en voltios dividido entre la corriente. Es voltios entre la corriente, entre la intensidad. Ah, profe, y la tangente de 37 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 37 grados, profe? Profe, él vale 3 cuartos. Ah, profe, 3 cuartos. O simplemente 0,75. Pero, profe, ¿en qué unidades me va a salir? Profe, si yo divido él, va a ser kilo. Ah, profe, va a ser en K de kilo. Kilo ohmio, no te olvides. Kilo ohmio. 0,75 kilo ohmio. Ello va a ser la resistencia eléctrica que va a presentar por el diagrama. ¿Listo? Ahora vamos al siguiente ejercicio. 9. Dice, determine la resistencia eléctrica del resistor si la gráfica indica la diferencia potencial de la corriente a través de él. Me está diciendo que representa la diferencia de potencial. Muy bien, atentos. Jóvenes, así como hemos trabajado con la tangente, acá también puedo trabajar con la tangente, ¿o no? Claro, aquí está, jóvenes, la fuente, la diferencia potencial. Cuando dice, cuando la intensidad de corriente eléctrica es 1, ¿cuánto vale mi diferencia potencial? Profe, vale 100. Cuando la corriente eléctrica es 1, ¿cuánto vale la diferencia potencial? 200. Profe, cuando la intensidad de corriente eléctrica vale 3 amperios, ¿cuánto vale la fuente? 300. Profe, ¿y se cumplirá? Claro, porque es directamente proporcional. Mira por acá.
¿Cómo decimos, jóvenes? Decimos vir. Muy bien, profe, ahí está. O el producto de I por V debe ser igual en este caso a la resistencia. Yo quiero encontrar la resistencia. La resistencia está dada por esta gráfica, R. Profe, como él está ahí, está directamente proporcional, tengo que dividir. Cuando es inversamente proporcional, se multiplica. ¿Qué voy a dividir? Profe, entonces voy a despejar la resistencia nuevamente. Profe, la resistencia es igual a la división. ¿De quién, jóvenes? De la fuente entre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Y ello qué cosa va a ser, profe? Él va a ser una constante, así como el ejercicio anterior. Él va a ser una constante. Él es una constante. ¿Por qué, profe? Porque es directamente proporcional la resistencia. Y hemos hallado con la tangente, profe. Y si yo digo que es constante, decimos cualquier punto que yo coja. Por ejemplo, ¿no? Puedo coger este punto. Profe, ahí está. Profe, puedo coger este punto. Ahí está. Profe, puedo coger este otro punto. Profe, cualquiera de estos tres puntos, ojo, cualquiera de estos tres puntos yo lo puedo medir. ¿Cómo así, profe? Él va a ser igual aquí, a la división, pues, jóvenes. En el primer punto, 100 entre 1. A ver, ¿es constante o no? 100 entre 1. Profe, ¿será lo mismo? A ver, veamos lo siguiente, profe. En el otro, 200 entre 2. En el color verde, 200 entre 2. Ahí está. Profe, lo mismo seguimos por acá. Profe, en color celeste, 300 sobre 3, porque estoy dividiendo V entre I. V va arriba y I va abajo. 300 entre 3. Ahí está. Profe, ¿salió una constante o no? Ahí está. 300 entre 3. Jóvenes, ¿cuánto sale esa resistencia que es constante? Profe, ya te diste cuenta que esa división vale 100 ohmios. Ahí está mi respuesta. Vale 100 ohmios, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué me está preguntando? Determine la resistencia. A ver, por acá para remarcarlo, me está pidiendo, perdón, jóvenes, me está pidiendo determine la resistencia eléctrica del resistor. ¿Y cuánto vale esa resistencia? 100 ohmios. Qué sencillo, ¿no, jóvenes? Así de sencillísimo, ¿ya? Dice, ejercicio número 10, para ya terminar. Determine la diferencia de potencial de cada resistor. La diferencia potencial. Jóvenes, el flujo de la corriente eléctrica es de 10 amperios y aquí lo mostramos en pantalla. Profe, aquí vamos a tener el sentido del flujo de la corriente. Mira por acá. Profe, por acá está pasando los 10 amperios. Profe, pero también va a pasar ese mismo por el otro resistor. Acá también va a pasar los 10 amperios porque la intensidad de corriente eléctrica en un circuito en serie es la misma. ¿Qué significa, profe? Que por acá está yendo los 10 amperios y por el otro lado también está yendo los 10 amperios. Profe, listo, así de fácil. Entonces, ¿qué decimos? Profe, facilito. Mira por acá. En la resistencia de 10 ohmios. Mira, lo voy a poner acá. En la resistencia de 1, así lo vamos a llamar. Profe, ¿cómo se calcula la resistencia? Profe, es la división de ¿quién, jóvenes? Profe, de la fuente entre la intensidad de corriente eléctrica. VIR, pues, VIR, pero es para cada uno. A mí me está preguntando por la diferencia potencial. Profe, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a despejar. Simplemente lo puedo escribir de la siguiente manera. Profe, la fuente es igual a ¿quién? Profe, al producto de ¿quién? De la resistencia, perdón, esta no es la que debo escribir, al producto de la resistencia eléctrica, en este caso en 1, multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica. Ahí está, VIR, ¿correcto? Ahí está. Si quieres lo colocamos de esta manera mejor, para que te des cuenta. Ahí está. Profe, a mí me están preguntando la diferencia potencial de ¿quién? En el conductor de 10, entonces lo voy a escribir así. La diferencia potencial, ¿dónde? En 1. ¿Estamos de acuerdo? La intensidad de corriente eléctrica no cambia. Profe, entonces en 1, ¿cómo va a ser? Profe, la intensidad de corriente eléctrica vale 10. La resistencia eléctrica también vale 10. Profe, 10 por 10, ¿cuánto es 10 por 10? Profe, 100. Profe, él va a ser igual a 100 volts. Listo. Profe, ¿y en 2 cómo va a ser? Lo mismo, pues. A él estamos llamando que él es 1. A ver, para que te des cuenta. Él es 1, profe, y él es 2. Profe, entonces lo mismo va a ser por acá abajo. Mira por acá. Así de sencillo está tu práctica, chicos. Mira por acá. Vamos a ponerlo acá en Enter y con control V.
Profe, la diferencia potencial en 2 debe ser igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia en 2. Profe, la intensidad de corriente eléctrica es 10, no cambia. La resistencia en 2, ¿cuánto vale? 15. Simplemente lo reemplazamos por 15. ¿Y 10 por 15 cuánto sale? 150 volts. Sencillo, ¿no? Así se determina la resistencia potencial. Profe, determine la diferencia potencial en cada resistor. Lo mismo vas a hacer. 5 por 12 es 60, 5 por 10 50, 5 por 15 75. Para cada uno. Lo mismo de acá, dice 12, determine la resistencia eléctrica. Acá me pide al revés, determine la resistencia eléctrica en cada resistor. Profe, voy a hacer el proceso inverso. Pues. ¿Qué voy a hacer? Profe, si yo quiero encontrar la resistencia, va a ser la división entre la diferencia de potencial en AB. A ver, yo hago esto, ustedes van a hacer la número 13, la 14 y la 15, ustedes van a trabajar. Correcto, creo que ya tienen todos los ejemplos. Voy a hacer solamente la número 12. Dice lo siguiente. Determine la resistencia eléctrica en cada conductor. Profe, en R1. ¿Cómo voy a determinar? Profe, voy a partir de lo siguiente, no te olvides. Que la diferencia de potencial, ¿entre qué puntos, jóvenes? Entre los puntos A y B debe ser igual a que VIR, la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia, pero esa resistencia va a ser en este caso en la rama 1. Voy a partir de acá. ¿Dónde está eso, jóvenes? Aquí, observen. Y con este ejercicio estamos terminando. Mira por acá. Acá, profe. Hasta ahí voy a trabajar. Hasta ahí. Quiero que te des cuenta. Esta es la resistencia 1. Profe, y la resistencia 2 también voy a trabajar lo mismo, pues. Voy a coger de acá y voy a centrarme acá. ¿Correcto? Ahí está. ¿Por qué, jóvenes, lo pongo así? Porque es el punto potencial. ¿Cuál es la diferencia potencial entre A y B? 150 y 70. Profe, él va a ser 150 menos diferencia potencial es 70. De mayor a menor potencial. Esto debe ser igual a ¿quién? ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Profe, la intensidad de corriente eléctrica es 8 amperios. Y como es un circuito en línea, en serie, es la misma. Profe, 8 vale la intensidad de corriente eléctrica. 8. Multiplicado por la resistencia eléctrica. En este caso, la resistencia eléctrica en... Listo. A mí me está pidiendo determine la resistencia eléctrica. Profe, 150 menos 80 menos 70, eso es igual a 80. Profe, entonces lo ponemos acá. ¿Cuánto vale la resistencia en 1? Profe, la resistencia eléctrica en la resistencia 1, R1, perdón, 1 por acá. Esto lo quitamos. Perdón, jóvenes, me estoy demorando. Ahí está. ¿Cuánto vale esto, jóvenes? Profe, 80 entre 8, 10. ¿10 qué? 10 ohmios, no te olvides. A ver, 10 ohmios. ¿Dónde está el ohmio? Acá lo voy a colocar. Siempre las unidades, jóvenes, por favor. Repito, no puedes dejar solamente en 10. Tienes que ponerme con todo y unidades. 10 ohmios. Profe, ¿lo mismo va a pasar en el otro lado? Claro, lo mismo para el otro lado. Mira por acá. ¿Sí? Ponemos por acá. Por Luber. Profe, la diferencia potencial ya no es entre A y B, sino ahora va a ser la diferencia potencial entre B y C. Profe, entonces lo voy a escribir acá, entre B y C. Esto es igual al flujo de la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia en 2, pues ahí está. Listo. ¿Cuál es la diferencia potencial, profe? Uno está a 10 y el otro está a 70. 70 menos 10. Profe, 70 menos 10. Ahí está. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Profe, es la misma, no cambia, es 8 amperios por la resistencia eléctrica, en este caso en 2. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sale? Profe, decimos, ¿no? Esa diferencia ya no es 80. ¿Cuánto es esa diferencia? 70 menos 10 es 60. Ahí está. Profe, 60 entre 8, profe, ¿cuánto sale 60 entre 8? Simplemente lo puedes dejar. La resistencia en 2 va a ser igual. Profe, 60 entre 8. 60 octavos, 30 cuartos, ¿correcto? 15 medios, cuarta de acá, 15 medios, 7,5 ohms. Y así de sencillo, ya tienes la resistencia eléctrica en el conjunto. Lo mismo vas a hacer en la número 13, que es lo que te está pidiendo. La 14 vas a hallar ahora, está mezclado. Vas a mezclar los dos ejercicios que hemos trabajado, la 10 y la 12. Vas a trabajar por partes y trabaja. La 15, lo mismo. Bien, jóvenes, me ha sido un gusto trabajar con ustedes. Tengan ustedes un buen día.
y por favor a trabajar y disfrutar también de las vacaciones que vamos a tener quizás programada en esta semana. Ya chicos, un abrazo a la distancia, nos vemos pues la siguiente. Dios les bendiga chicos, hasta la próxima.